podcast de la UTE. En esta ocasión hablaremos sobre los derechos humanos junto a Juan Fernando Flores, estudiante de Derecho de la Universidad UTE. Quédate con nosotros. Ahora sí nos encontramos con Juan Fernando Flores, estudiante de Derecho. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, es un placer, en verdad, y un honor participar con ustedes y poder apoyar justamente a la universidad en este proyecto tan interesante que están realizando. Cuéntame más de ti, Juan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Claro que sí, soy Juan Fernando Flores, estudiante de sexto semestre de la carrera de Derecho. Actualmente estoy realizando mis prácticas en la Asamblea Nacional, realmente una experiencia muy gratificante, creo yo. Igual, a la par con el estudio y básicamente eso, es mis dos acciones de los días que yo llevo. Este tema es muy interesante el que vamos a tocar el día de hoy, pero primero vamos a comenzar diciendo de este salto que se da desde el colegio hacia la universidad. ¿Cómo ha sido para ti este pequeño salto o grande salto, se podría decir? Porque no es lo mismo estar en el colegio que ya estar prácticamente en una universidad. Así es, efectivamente. Justo creo que y pienso que el dilema que tenemos todos los estudiantes del colegio es ¿qué voy a seguir? Ya creo que nuestra percepción cambia de la vida y entendemos que ahora tenemos que realizar algo que nos ayude para sustentarnos y tener de qué vivir. El cambio fue grande. En el colegio tener materias básicas, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, educación física, y básicamente tener ahora una malla curricular que ya va dedicada únicamente a lo que tú estás estudiando y a lo que tú centras prácticamente todo tu esfuerzo para graduarte y seguir esa carrera. Es grande, pero es muy interesante ver el cambio que tú has tenido si tú haces una retrospectiva de la vivencia durante el colegio y lo que haces ahora en la universidad. Es bonito porque ves cómo has ido creciendo de saber justamente las cosas básicas que te enseñan en el colegio. Ahora entender y ver una perspectiva mucho más amplia del mundo creo que lo que te ayuda a impulsarte para seguir adelante y creciendo como persona. Tú lo has mencionado y es complicado cuando uno está en el colegio de decir ¿qué voy a estudiar? Entonces, ¿qué te inspiró o por qué decidiste estudiar Derecho? Creo que la situación que hemos vivido durante mucho tiempo, y creo que tal vez puede ser la perspectiva de la mayoría de los estudiantes de Derecho, es querer cambiar y aportar un poco más a la sociedad, al Ecuador, ayudar un poco en la creación de leyes, en el manejo de la justicia, en la implementación de todas las herramientas que a la final, como abogados o profesionales del derecho, implementan, y al final el derecho es algo que manejamos y que vivimos durante todos nuestros días. Prácticamente todas las acciones que hacemos dependen del derecho. No hay nada que no esté involucrado al derecho, absolutamente nada. Y creo que justamente eso es lo que me impulsó. Aparte de que tal vez en mi familia hay antecedentes de abogados, son modelos que me han impulsado a seguir la carrera y como te vengo diciendo, querer aportar un poco con un grano a la sociedad, ayudar al Ecuador, a la sociedad, a las personas que realmente necesitan ayuda y que no pueden defenderse justamente por el desconocimiento que es normal, este desconocimiento que la gente no tiene sobre sus derechos y lo que pueden ejercer sobre ellos. Entonces creo que esta es la base que me impulsó. Mencionemos que todas las carreras tienen su nivel de complejidad, ¿no? Pero tú me hablas a mí de derecho y sin embargo no sé lo básico, ¿no? De las leyes. ¿Pero consideras que tu carrera es difícil? Justamente como lo mencionas, todas las carreras tienen su complejidad. O sea, carreras de medicina, periodismo, derecho, arquitectura, cada una tiene una indagación distinta, un modelo diferente, pero nuestra carrera depende mucho de lo que es la lectura. La lectura, el saber escribir, el saber justamente hablar, porque la oralidad depende mucho de las acciones que nosotros tengamos en juicios, apelaciones y absolutamente todo. Pero creo que el punto de dificultad es eso: entender al derecho, entender a la norma, conocer cómo funciona y cómo es la forma de aplicabilidad que tiene la norma en el sistema.
sea, es normal y creo que lo básico es conocer las leyes, entender cómo sirve los artículos, pero la dificultad es aplicarlos, saber aplicarlos, en qué momento aplicarlos y en qué situación. Creo que justamente eso, es mucha demanda de lectura, mucha lectura y es interesante, aprendes muchísimo, 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 muchísimo. Te cuento que a mí lo que más me disgusta es, no me gusta leer, o sea, no siento esa pasión por leer. Pero entiendo que cada carrera tiene su metodología y tienes que practicar algo más que otras cosas. Pero hay un momento que dijiste, no puedo más, o qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta. O sea, dime, explícame. En, Creo que algo muy chévere dentro de la universidad es la implementación de las simulaciones de audiencias y es un tema que ayuda y aporta muchísimo al estudiante de derecho a tener esta cercanía con lo que ya es el profesionalismo. Esto para mí es lo más interesante, porque tú ya empiezas a poner en práctica lo que ya vas conociendo. Y la universidad tiene justamente este programa que va desde los primeros semestres. Y a pesar de que tú en primero o segundo semestre tienes conocimiento básico de la materia, aún así ya te van llevando a las salas de audiencias de la universidad y vas empezando a conocer cómo se litiga, cuáles son los artículos, el procedimiento según la normativa que se maneja aquí en el Ecuador. Y referente a la otra pregunta, sí, creo que en general todos los estudiantes llegan a un punto de inflexión donde dicen, ya no puedo, en verdad. Y sí he tenido personalmente casos en donde ya estoy muy, no sé, tal vez un poco agobiado con toda la materia, pero a la final, como te dije antes, creo que el impulso de decir, no, tengo que continuar porque quiero ayudar al país, quiero ayudar a las personas, eso me hace seguir. Sí he tenido casos, momentos, sobre todo en exámenes finales, que es creo que donde más estresados estamos todos, donde he estado en mi punto límite. Pero después de eso ya siento la satisfacción, en verdad, de seguir y decir, bueno, en primer semestre era así y ahora en sexto semestre soy así. Y creo que eso me ayuda y me toma muchísimo impulso para continuar en la carrera. Es que entre tantas leyes y normas, ¿quién no se va a agobiar, no? Mucho más más Obviamente. es bastante. Pero cuéntame, tú me mencionas acerca de que la universidad te lleva a hacer estas prácticas, te lleva a conocer el mundo laboral. Así es. Entonces, en tu opinión personal, ¿crees que esto de verdad te ayuda a forjar para cuando tú ya vayas al ámbito laboral, tú ya tengas conocimiento de aquello? Sí, creo que en todas las carreras lo teórico es la base de todo, pero sin embargo en el momento que tú ya estás en la parte profesional es donde tienes que desenvolverte a través de lo que aprendiste durante los 4 años de carrera. Y justamente como te menciono, esto de las simulaciones de audiencias nos da una cercanía muy grande con lo que viviríamos como abogados. Es muy interesante y en verdad creo que todos los estudiantes deberían conocer un poquito de las salas de audiencias que lleva la carrera, porque son temas, a pesar de que no tenemos mucha experiencia en eso por lo que estamos aprendiendo, son temas que nos apasionan bastante y en verdad conocer un caso, ponerte ya sea en la situación de actor o demandado, eh, apasiona mucho y he visto a estudiantes de primero o segundo semestre que en verdad se meten mucho en el papel porque son temas y situaciones que realmente pasan en la vida real. Tú lo llevas a una forma un poco más pequeña, por lo que te menciono que no conocemos realmente toda la materia hasta no salir de la universidad, pero con las herramientas que nos van brindando la universidad podemos ir manejando de poco en poco todas estas situaciones y realmente es algo que te ayuda. La universidad proporciona muchísima ayuda en esto y creo que a través de estas simulaciones que te menciono, igual suelen llevar a la asamblea, a conocer algunos magísteres en derecho con sus ponencias, ayudan mucho a entender y conocer mejor toda la rama que viviremos en unos años, cuando ya nos graduemos. Dentro de todos estos conocimientos que has obtenido a lo largo de lo que estás estudiando, ¿qué es lo que más has aprendido? El derecho es muy amplio, muy, muy amplio. Y los profesores son muy calificados al momento de enseñarnos. Realmente he tenido profesores excelentes. Me gusta mucho lo que es la rama penal y la rama civil, también empresarial. Y justamente son porque los tres profesores bueno, de las materias que te menciono,
han tenido un impacto en mí, un impacto positivo, porque me han enseñado y han sabido transmitirme lo que ellos conocen de la materia y de lo que ellos conocen de la vida laboral. Entonces ya no es únicamente mencionarte cómo funciona tal norma o cómo funciona un contrato o cómo se manejan las empresas, sino que a través de sus experiencias, de las vivencias y de todos los antecedentes que han tenido en su larga vida profesional, nos transmiten muchísimo. Y en verdad dices, una figura para mí, mi profesor. Entonces es muy chévere. ¿Qué le dirías a los chicos que desean estudiar derecho en un futuro? Que se arriesguen. Muchas veces en ese dilema justamente del colegio, como hablábamos al principio, de saber o no saber el qué estudiar, creo que a veces el arriesgarse y decir, ok, voy a emprender este viaje al derecho, es una experiencia muy buena. Es muy gratificante. Demanda muchísimo tiempo, sí, mucho estudio, mucha lectura, todas las carreras igual, pero conociendo ya la mía, en verdad demanda mucho. Pero yo sí incentivo de verdad a los estudiantes a que se arriesguen. Es una carrera muy linda, muy, muy linda. Habrá veces donde sintamos impotencia porque hay casos donde no podemos hacer mucho más allá, pero creo que con las herramientas que tenemos podríamos aportar un poquito más. Y creo que ese es el fin que debería seguir todo estudiante, justamente dedicado para la sociedad, que lo que hagamos tenga un fin social más allá de lo económico. En esta introducción hemos conocido un poco más de Juan, hemos sabido escuchar lo que nos menciona acerca de su proceso dentro de la universidad, pero nuestro tema central va a ser sobre los derechos humanos. Así que para entrar un poco en contexto, Juan, explícame en sí qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos nacen a partir de la creación de la ONU en 1945, los derechos 1948, si no me equivoco, nacen justamente para proteger a todas las personas. Todas las personas somos iguales y básicamente los derechos humanos tratan de mantener esto. Que todas las personas en igualdad de condiciones, no importa si eres hombre, mujer, si tienes una condición distinta, ya sea por tu etnia, por la situación económica en la que tú vives, a los derechos no le importa eso. Los derechos humanos buscan justamente esta igualdad para que todos tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos beneficios y básicamente eso, la justicia que sea de la igualdad ante todos. Estamos hablando de la igualdad. Es un poco contradictorio lo que te voy a mencionar, pero ¿es posible que una persona llegue a perder sus derechos al cometer un acto detestable? A ver, tenemos que entender que los derechos son inalienables. Es decir, no podemos renunciar voluntariamente a ellos. La única forma de perder los derechos es al momento de nuestra muerte. Sin embargo, como tú lo mencionas, hay crímenes de lesa humanidad que justamente violan derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que una persona viole estos derechos, la persona no deja de perder los derechos. Puede estar en cualquier proceso, puede estar encarcelado, puede tener una condena perpetua, pero la persona aún así tiene derechos. Entonces, la única forma de perder los derechos es al momento de la muerte. ¿Y cómo se puede mantener el derecho a la persona si ya está condenado a cadena perpetua? Obviamente no conservaría en su totalidad todos los derechos porque, bueno, también la doctrina nos dice que en el momento en el que tú dañas los derechos de otra persona, tú también estás dañando los tuyos. Sin embargo, hay derechos como la vida, que es un derecho que una persona encarcelada lo va a tener, derecho a la salud, aunque estés encarcelado tienes un derecho al trabajo que un Estado te lo tiene que proporcionar. Entonces justamente ese es el enfoque. Tal vez no tengas la libertad como las personas que sí lo viven, que están libres, justamente, valga la redundancia, pero tienes derechos y esos derechos tienen que ser protegidos a pesar del crimen que tú hayas cometido. ¿Y existe algún tipo de derecho que esté sobre el derecho de las personas? Jerárquicamente, y creo que es un tema un poco debatible, sobre todo para las personas que ya tienen un mayor conocimiento en esto, y he escuchado ambas posturas, hay gente que menciona que los derechos jerárquicamente son iguales. Pero hay otras personas que sí ponen al derecho de la vida o el derecho de la libertad sobre otros derechos, justamente porque tienen esta noción de que si tú pierdes el derecho a la libertad, no tienes derecho a la vida. Y tienen esta perspectiva justamente porque te limita mucho el estar sin tu libertad. Sin embargo, como te digo, es
dependiendo mucho de la doctrina o de la persona que estudie o ya practique todo este ámbito de los derechos humanos, suele tener posturas diferentes. Pero habitualmente se conoce y se entiende que todos los derechos son iguales. Se menciona que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos, pero hay quienes piensan que este organismo es el primero en ser violento. ¿Qué piensas sobre esto? Yo estoy muy de acuerdo con esta postura y este postulado que tú me estás diciendo. Muchas veces sí, y creo que en estos últimos años hemos presenciado muchísimos actos de lesa humanidad que ha tenido el Estado frente a los movimientos sociales. Es verdad, igual en antecedentes tenemos el caso de los hermanos Restrepo. Hace unos años estaba justamente esta organización insurgente Alfaro Vive Carajo, que aún así se violentaron sus derechos. Hay investigaciones que comprueban que puede ser cierto. Obviamente no es un tema tan sonado por los años que ya han tenido, pero en su época pues sí. Efectivamente yo creo que el Estado muchas veces es el primero que puede violar a los derechos de las personas. Hablando de violar los derechos humanos, ¿qué puedo hacer si han sido vulnerados mis derechos o quién sabe, alguna persona que nos está viendo haya sido vulnerado sus derechos? En ese caso, ¿qué se puede hacer? Primeramente, si ya agotamos todos los recursos que nos da el Estado, y creo que justamente lo bonito del derecho y de la política internacional, que nosotros tenemos la opción de recurrir a instrumentos internacionales. Efectivamente, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la principal, o el principal ente que protege a los derechos que han sido vulnerados sí, en América Latina sobre todo. Entonces, y creo que es algo que aporta muchísimo a los estudiantes de Derecho, porque las sentencias de la Corte Internacional nos sirven mucho como jurisprudencia a la hora de aprender justamente el modelo de los tratados internacionales, de los derechos humanos, porque ahí se manejan ya temas que el Estado ya no puede, bueno, que ya, como te dije, que ya agotaron todos los recursos y ya no puede hacer más. Entonces, justamente esto de la Corte Interamericana maneja todos estos casos y es la resolución que otorga una protección a las personas que han sido, bueno, que se ven involucrados en su violación de los derechos. Juan, pasando un poquito de tema, sabemos que te encuentras realizando las prácticas en la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ello? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué has aprendido? Claro que sí. La universidad te ayuda mucho, te da facilidades para poder entrar a la asamblea. Gratamente, con mi profesora y coordinadora de pasantías, nos surgió la oportunidad de realizar estas prácticas. Y prácticamente en una semana en una semana ya se hizo todo el procedimiento para yo poder entrar a la asamblea. Es decir, la universidad nos ayuda mucho, en verdad, ayuda bastantísimo para que este proceso pueda ser efectivo. Entrar a la asamblea creo que ha sido mi mayor logro porque realmente he compartido con gente muy, muy importante. El hecho de estar sentado al lado de asambleístas, de conocer los proyectos que están manejando, es muy emocionante. El proceso, pues sí, mandar la hoja de vida, hacer una carta de solicitud a la universidad y ya después de eso faltó la aprobación de la asamblea que beneficiosamente pudo realizarse en un par de días. Entonces sí, estoy en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que es la que maneja, yo considero y muchos consideran dentro de la asamblea que es la comisión que más trabaja, por el hecho que tiene casos de absolutamente todo índole político y social. Se manejan casos penales, civiles, tributarios. En verdad la rama es muy, muy amplia y creo que es el mejor lugar en donde yo puedo estar. Es que estar en este campo es lo más parecido a la realidad, o sea, es lo más parecido que tú estás trabajando. Y es súper emocionante saber que tienes cosas que nadie más las tiene y que sabe que tienes totalmente la primicia, se podría decir, en mi carrera. Básicamente. Pero ¿tienes algún tema en particular que hayas tocado o que sea de interés público realizando las pasantías? Claro que sí, justamente como te mencioné,
mi comisión es una comisión en la que el trabajo es en primera línea. Justamente el caso El Gran Padrino, que es ya de conocimiento público a nivel nacional e internacional. Eh, Después de la publicación de los audios que sacó La Posta, la comisión fue la primera de la Asamblea en llamar a fiscalización a los funcionarios públicos y a los civiles que están involucrados en este caso, para que puedan comparecer frente a la nación, porque justamente son temas públicos. Entonces, lo que se habla en la Asamblea, lo que se habla en las comisiones, son de conocimiento público. Entonces, fue la primera comisión que dio a conocer este caso y que tomó procedimiento de fiscalización, tal como le menciona en la norma, sobre esto. Entonces, realmente estar en primera línea y conocer, ver las autoridades, compartir en mesa, como te digo, con asambleístas, y en este caso llegó el señor Anderson Boscan, funcionarios públicos, ministros, también se presentaron, y es una experiencia, creo que aporta muchísimo a lo que es la formación de mi carrera en el ámbito ya profesional. Y no es chiste, uno se siente importante teniendo conocimientos de estos temas que nadie más los tiene. ¿Crees que la Asamblea está abierta a compartir con los jóvenes las distintas actividades que realizan? ¿Tienen un espacio que invitan a los jóvenes a que conozcan más de lo que realizan ellos? Así es, la Asamblea, ser uno de los poderes del Estado, justamente es una institución pública, y cualquier persona, yo bueno, que puedo estar ahí día a día, veo que la gente realmente que le gusta puede ir y llegar al pleno de la Asamblea, a conocer, a escuchar los proyectos que se están tratando en las sesiones de la Asamblea. También se puede hacer un recorrido para conocer las distintas áreas, la biblioteca, las comisiones. La Asamblea realmente es un lugar muy amplio, y a través de sus 7 pisos tiene un subsuelo, tiene áreas realmente para estar ya un poco más tranquilos. Sí, la Asamblea da apertura, y de hecho la universidad hace unas semanas lleva a un grupo de estudiantes que están recibiendo una clase justamente del ámbito legislativo a recorrer lo que es el pleno de la Asamblea. Entonces, sí, efectivamente, la Asamblea da una apertura a los estudiantes, al público en general, a conocer un poco lo que es. Obviamente ya son temas de los proyectos de ley que se presentan, tal vez un poco más privados, pero aún así la gente puede conocerlos. Has hablado de esto de los establecimientos que hay dentro del mismo. Nos has hablado del caso que te has sentido importante. Pero dentro de tus prácticas preprofesionales, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha interesado dentro de ellas? Principalmente en el tema de las comisiones, son quienes toman los proyectos de ley y las iniciativas de reforma que se pueden hacer a una normativa. Las van manejando a través de sus asesores y su equipo técnico. Entonces yo he podido trabajar, y justamente dentro de mi comisión, y eso agradezco muchísimo, hay gente maravillosa. En verdad, los asesores y las personas con las que estoy trabajando son gente de calidad y que me han enseñado mucho. Básicamente, para tú aprobar o bueno, mandar un proyecto de ley al Pleno de la Asamblea Nacional, tienen que pasar por varios informes, y los informes son presentados después de una socialización, que es justamente donde vienen gente que ya tiene conocimiento sobre un tema en específico. Entonces, yo habitualmente realizo los informes de los proyectos que se pasan al Pleno de la Asamblea para sus debates, porque tienen que haber 2 debates del tema que se va a tratar o del proyecto que se va a presentar. Entonces, yo ayudo a los abogados y al asambleísta que preside mi comisión a realizar justamente estos informes, para que los demás asambleístas tengan el conocimiento entero de lo que va a ser la ley, cómo se va a reformar y cuál es el beneficio que va a dar a la sociedad. Entonces, justamente eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, realizar los informes. Igual ayudo a los abogados al momento de realizar otros temas, pero sí, es justamente eso lo que yo hago. Es interesante todos los temas que hemos tocado. Es por eso que vamos a preguntarles a los estudiantes de la Universidad UTEC qué piensan acerca de los derechos humanos. Vamos con el siguiente reportaje.
Gracias, Nayeli. Hoy nos encontramos en el bloque occidental de la UTE para averiguar qué tanto saben acerca de los derechos humanos la comunidad de la Universidad UTE. Acompáñenos. Hola, ¿cómo te llamas y de qué carrera eres? Hola, mi nombre es Sandy y soy de la carrera de odontología. Ya, Sandy, ¿qué te parece? ¿Qué tanto sabes de los derechos humanos? Que los derechos humanos tienen que ser respetados, ya sean por las diferentes culturas que existen aquí en el Ecuador y no hay que vulnerarles. ¿Y crees que es importante que las personas conozcan más a fondo sobre sus derechos? Considero que sí, porque, o sea, así vamos a conocer y a saber cuáles son los derechos que por ley les corresponden y así no, como que no discriminarlos, por decirlo así. Pues yo creo que los derechos humanos son algo importante ya que nos mantienen, ¿no? Como estamos, nos dan nuestra libertad, nos dan la educación, nos da todo lo que tenemos, entonces es algo muy, muy importante para nuestra vida, para nuestro convivir diario. Bueno, de los derechos humanos yo no estoy muy al tanto, pero más o menos de lo que yo sé es que los derechos humanos es bueno, ¿no? Para todo mundo, pero hay veces que los derechos humanos están para el delincuente, para como se dice, los de corbata, ¿no? Pero para la persona pobre no están los derechos humanos. Derechos humanos son los derechos que todos tenemos para poder vivir con paz y tranquilidad. ¿Y cree que es importante que las personas sepan más a fondo acerca de sus derechos? Por supuesto, es importante conocer cuáles son nuestros derechos, así como también cuáles son las normativas y reglamentos que debemos cumplir para que la sociedad camine con armonía, con paz, con tranquilidad y con justicia. Y bueno, Nayeli, esta ha sido la opinión de los estudiantes y de la comunidad de la Universidad UTE. Reportó para ustedes Evander Granada, La Hora Hueca. Y esta fue la opinión de los estudiantes de la Universidad UTE. Siento que hay opiniones compartidas, unos saben, otros no. ¿Qué piensas tú? Así es, pero justamente a través de este podcast podemos ayudarles a aclarar algunas dudas que ellos puedan haber tenido. Por eso es importante ver nuestra programación porque ahí te llevamos información de interés. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales son? Facebook, el Juan Fernando Flores, y en Instagram, el juanfer._. Soy Nayeli Briones y esto fue La Hora Hueca.